Vamos Sí, a orar wow. entonces, hermano, vamos a comenzar. Sí, amén. Vamos a ver si el hermano Danilo se mete después. Oremos. Padre, gracias. Te damos en esta noche por un día más que nos regalas. Te pedimos que nos ayudes, tu Santo Espíritu nos dé sabiduría, nos dé entendimiento. Queremos, Señor, ponernos en tus manos. Bendícenos, Padre, y gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a poner el material. Amén. Que ustedes ya lo tienen por ahí. Entonces, estamos en la clase número 10 ya, hermanos. Y habla acerca del milenio, la batalla de Armagedón y Gog y Magog. Ahora, quiero recordarles siempre, ¿verdad?, que hay diferentes posturas acerca de casi todo lo que podemos ir viendo, especialmente en el Apocalipsis, porque es un libro pues muy simbólico, de mucha figura, y pues se da en parte para tener diferentes interpretaciones. Introducción teológica. Dice: esta sección de la escatología aborda los eventos culminantes del conflicto entre el reino de Dios y las fuerzas del mal, e incluye el milenio, la batalla de Armagedón y Gog y Magog. Estos eventos muestran la victoria progresiva y definitiva de Dios sobre el mal. El milenio, Apocalipsis 20, del 1 al 6. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Definición: el milenio es un periodo de 1000 años en el que Cristo reina, ya sea de forma literal, como algunos creen, o simbólica, como creen otros, según la interpretación. Características del milenio: es el reinado de Cristo con una autoridad total, es un tiempo de paz, de restauración, es un tiempo de justicia porque es un gobierno perfecto, y Satanás será atado, quiere decir que hay una limitación del mal. Posturas teológicas del milenio. Entonces aquí podemos ver las posturas especiales o las que más se remarcan. La corriente, el premilenialismo. Acuérdense que esto significa que Cristo viene antes del milenio.
Y en esa ya vimos que hay tres posturas: antes de la tribulación, en medio de la tribulación y después de la tribulación. La descripción: Cristo regresa antes del milenio para establecer un reino literal en la tierra. Eso es lo que proclama el premilenialismo. Y el enfoque temporal es un futuro literal, o sea que así va a ser. Según el premilenialismo, después de que haya el tiempo de tribulación de 7 años, va a haber un periodo aquí en la tierra que se llama el milenio, que acabamos de leer en Apocalipsis 20, y que entonces va a ser el reinado literal en la tierra de 1000 años de Cristo. ¿Qué dice el postmilenialismo? El evangelio transformará el mundo y traerá una era de paz antes de la segunda venida. Es un futuro simbólico. O sea, el postmilenialismo dice: no va a haber un periodo de 1000 años, sino que en realidad esa paz y todo eso es que el evangelio va a transformar al mundo y va a traer una paz. Y el amilenialismo dice: el milenio es espiritual, ya presente en la era de la iglesia. Cristo reina en los corazones. O sea, el amilenialismo dice: miren, cuando la Biblia habla en Apocalipsis 20 del milenio, eso es simbólico. Esa es la paz que Cristo ha puesto en el corazón de los creyentes. Ahora, hermano, la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación bíblica, dice que no se puede hacer una doctrina de un solo pasaje. Ahora, el premilenialismo dice que Apocalipsis 21 al 6, ahí declara que hay un milenio, y los otros dicen: no, eso es simbólico, porque no está en ningún otro lugar que hable claramente del milenio, solo lo dice allí y es simbólico. Y la verdad es que habla del reinado de Cristo, pero no un reinado literal, sino que va a ser algo espiritual. Si usted tiene una pregunta, anótela y después vamos al final. Interpretaciones teológicas. Aquí está otra vez: premilenialismo: Cristo regresa antes del milenio, el reino es literal y terrenal, y los santos resucitados gobiernan con él. Después del milenio ocurre el juicio final. Espérenme aquí un poquito, hermano, que creo que a ver si está por ahí el hermano Danilo. Bueno, no. Bueno, entonces eso es el premilenialismo. Después seguimos con el otro. En este caso el amilenialismo dice: el milenio es espiritual, ya presente en la era de la iglesia. Cristo reina desde el cielo en los corazones de los creyentes. Satanás está limitado pero no ausente. El juicio final coincide con la segunda venida. O sea, el amilenialismo dice que cuando Apocalipsis 1 al 6 dice que Satanás será atado por un poco de tiempo, lo que quiere decir es que en todo este tiempo Satanás está limitado, pero él está presente en medio de la era que vivimos y de lo que ya se ha vivido. Y después dice: el juicio final coincide con la segunda venida. El postmilenialismo: el evangelio transformará el mundo trayendo una era de paz antes del retorno de Cristo. El milenio es una edad dorada de justicia y de prosperidad espiritual, y el regreso de Cristo ocurre hasta después del milenio. Espero que no estén confundidos, hermanos, pero cualquier cosa preguntan.
Propósito espiritual del milenio: mostrar la victoria definitiva de Cristo sobre el mal, reafirmar la esperanza escatológica del creyente, enseñar que el poder de Dios limita y derrota a Satanás y anticipar la restauración total de la creación. El pasaje sobre el milenio solo aparece, que ya lo leímos, en Apocalipsis 20 del 1 al 6. Algunos hacen alusión al milenio en pasajes que no tienen nada que ver con este. Usted lo puede leer después. Isaías 11, Isaías 65, habla de profecías de paz y justicia que algunos asocian con el milenio, y también usan 2 de Pedro 3:8, donde dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y eso dicen que está hablando del milenio que habla Apocalipsis. No tiene nada que ver, no se puede relacionar eso, pero esos son los pasajes que tratan de usar para decir que la Biblia habla en otro lado del milenio, y la verdad es que no tienen ninguna relación. La batalla de Armagedón. El Armagedón, según Apocalipsis 16:16, es la batalla final entre el bien y el mal, cuyo nombre proviene del hebreo Ar-Megido, monte de Megido, un lugar histórico de conflictos militares en Israel. Teológicamente simboliza la confrontación definitiva entre Cristo y Satanás, y ha sido interpretado de manera literal, simbólica y espiritual por distintas corrientes cristianas. Así es que acuérdense que como tenemos esas tres corrientes fuertes, entonces hay las tres interpretaciones. Uno dice, bueno, esa guerra va a ser literal. Otros dicen, no, eso solo es una simbología. Y otros dicen, no, bueno, esto en realidad lo que más muestra es la parte espiritual de la guerra que tiene el creyente contra las fuerzas del mal. Apocalipsis 16:16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Definición: es la confrontación final entre las fuerzas del mal y de Cristo. Armagedón se menciona en Apocalipsis 16:16. Es la gran batalla final en la que los reyes de la tierra, engañados por el dragón, por la bestia y el falso profeta, se reúnen contra Cristo. Bueno, los que creen esta posición, ¿verdad?, que es literal esa batalla, representa el clímax del conflicto entre el bien y el mal antes de la venida gloriosa de Jesús, y se considera un evento único, decisivo y definitivo. Características: es global, participan las naciones; es espiritual porque hay una influencia demoníaca; y es decisiva porque eso va a dar fin al conflicto, a los problemas, a la guerra. Apocalipsis 19 del 19 al 21. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Significado bíblico: escenario apocalíptico.
representa la confrontación cósmica entre las fuerzas del bien, Cristo y sus seguidores, y las fuerzas del mal, Satanás y sus aliados. Séptima plaga, que esa la vimos ya hace un tiempo. En la estructura de Apocalipsis, Armagedón se vincula con la séptima plaga, el clímax del juicio divino, simbolismo espiritual. Más allá de un lugar físico, es metáfora de la lucha espiritual en el corazón humano y en la historia. Siempre está esa batalla entre las diferentes posturas teológicas, que se habla de que es algo literal y otros hablan de que es algo simbólico o espiritual. La visión del Armagedón, según el premilenialismo, una batalla literal futura en Israel, donde Cristo derrotará a las fuerzas del mal. El historicismo, que tiene que ver con los adventistas y algunas posiciones reformadas, representa conflictos históricos y espirituales que culminan en la victoria final de Cristo. Preterismo se entiende como símbolo de luchas pasadas en el contexto del Imperio Romano. Así que aquí hay una nueva que dice que cuando habla del Armagedón, esas fueron las luchas que se dio en el tiempo del Imperio Romano. Y el amilenialismo, Armagedón es una metáfora de la lucha espiritual continua entre la iglesia y las fuerzas del mal. Ahora, yo desde el comienzo les dije, hermano, que cuando yo estudié las diferentes posturas acerca de la venida de Cristo, yo saqué una conclusión: necesito vivir en santidad conforme la palabra de Dios, porque si usted se fija, están las diferentes posturas, y una de las que a mí en realidad me dejó un poco sorprendido, hablando del milenio, era el amilenialismo, cuando dice, pero ¿por qué estos otros no aceptan de que no se puede sacar una doctrina de un solo pasaje? Y en el milenio de Apocalipsis 20, ¿por qué dicen que sí, si no tienen otra base? Entonces yo dije, bueno, todo lo que he estudiado acerca de la hermenéutica, esa es una verdad, que no se puede sacar una doctrina. Ahora, verdaderamente, hermanos, esto no es, por decirlo así, fundamental en nuestra vida cristiana y de la salvación, porque si estuviéramos diciendo que hay diferentes posturas acerca de que si es Cristo que salva o es otra manera, eso es diferente, porque eso ya sabemos que el único que salva es Cristo y que nadie puede obtener la salvación si no es a través de Cristo. No hay otra manera. Ni los mismos judíos, ellos tienen que reconocer a Jesús para poder ser salvos, para ir a la eternidad. No hay otra forma. Entonces, eso sí es clave, pero esto de que si Cristo viene antes, de que si es simbólico, de que si no es, bueno, eso no nos debe de preocupar tanto, ¿verdad? Pero a mí me interesa que ustedes sepan que hay diferentes posturas para que aprendamos, ¿verdad? Para que aprendamos. Yo después vamos a ver un pasaje en Mateo 24, creo que ya les he dicho, y donde dice, después de la tribulación de aquellos días aparecerá el Hijo del Hombre y enviará a los ángeles para que agarren a sus escogidos. Y ahí hay una lucha, pero dice que después de la tribulación de aquellos días. Entonces, la verdad es que nos interesa saber los diferentes temas, las diferentes posturas, pero debemos de estar claros que lo que necesitamos es practicar la palabra, vivir en santidad
Y Dios en su soberanía pues ha permitido que en esta área haya diferentes posturas, pero no es fundamental, aunque después les voy a dar oportunidad para que puedan opinar. Aplicación pastoral, esperanza. El mensaje central es que el bien triunfa sobre el mal. Eso sí es seguro, ¿verdad? Ya sea que hay un reino literal o que es simbólico, nosotros tenemos una esperanza que el bien triunfa sobre el mal, que Cristo triunfa sobre Satanás, que la iglesia es parte de ese triunfo con Cristo. Fe y perseverancia invita a mantenerse firmes en la fe frente a la adversidad, y discernimiento evita interpretaciones sensacionalistas y centra la atención en la victoria de Cristo. Todavía no hemos terminado, vamos medio comenzando. Gog y Magog, Apocalipsis 20 del 7 al 9. Ahora, yo les prometí que les voy a poner algunos estudiosos, que cada uno defiende la postura, y ustedes lo van a ver cómo tira uno por el suelo la idea del otro. No se ponen a pelear, pero empiezan a hablar de la palabra, y si es un amilenialista dice, bueno, pero ¿por qué estás agarrando un solo pasaje? No es correcto que lo agarres, y es interesante. Entonces dice, Gog y Magog son figuras bíblicas que representan la coalición final de naciones enemigas contra el pueblo de Dios, mencionadas en Ezequiel y en Apocalipsis. En ambos textos simbolizan la rebelión universal contra el Señor, que termina con la intervención divina y la derrota total de las fuerzas del mal. Casi siempre, hermanos, aquí un pequeño paréntesis. Cuando dice Señor, me gusta poner Jesús o Jesucristo, ¿verdad? Porque hay gente que está hablando del Señor y puede estar hablando del diablo. Entonces creo que nosotros debemos de ser específicos cuando estamos refiriéndonos a Él. Ahora aquí en mayúscula, y ya sabemos, pero lo que les quiero decir es que yo casi siempre que digo Señor, declaro quién es ese Señor que yo tengo. Apocalipsis 28, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, y a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Definición: representa la rebelión final después del milenio para los premilenialistas. Gog y Magog se mencionan, bueno, esto ya lo dijimos. Características: es una rebelión final, un último levantamiento, un engaño satánico. Satanás va a ser liberado por un poco de tiempo. Es un juicio inmediato, es una destrucción que viene de parte de Dios. Relación entre Armagedón y Gog y Magog. El evento Armagedón es antes del milenio y Gog y Magog después del milenio. Implicaciones teológicas: el mal será derrotado completamente, no habrá victoria del mal. Satanás tiene tiempo limitado, lo dice Apocalipsis 20:10, y Cristo es el Rey definitivo. Esto habla de una autoridad total. Destino final de Satanás, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El milenio, Armagedón y Gog y Magog muestran el desenlace final del conflicto cósmico entre Dios y el mal, aunque el mal
parece persistir, su derrota es segura y definitiva. Interpretaciones teológicas: premilenialismo, batalla literal futura en Israel tras el milenio, hablando de Gog y Magog. Amilenialismo, símbolo de la rebelión espiritual contra Dios en toda la historia. Historicismo, representa coaliciones históricas de naciones contra el pueblo de Dios. O sea, esto dice, miren, cuando habla de Gog y Magog, son todas las naciones que le han dado guerra al pueblo de Dios desde Israel y la iglesia. Eso quiere decir la guerra de Gog y Magog. Y el preterismo, imagen de conflictos pasados en el contexto del Imperio Romano. Así es que hay todas estas diferentes interpretaciones. Aplicación pastoral y doctrinal. Invita a vivir con esperanza, no con temor apocalíptico. Motiva a la santidad y fidelidad en medio de la lucha espiritual. Enseña que el reino de Dios ya actúa en la historia, aunque su plenitud está por venir. Y ahora yo quiero oír a estos teólogos, a ver qué dicen, cómo está la cosa. Vamos a ver. Ahí está la hermana Jenny ya casi lista. Están confundidos, hay preguntas, están preocupados, están con esperanza, están alegres. Mi hermano Gerardo, mi hermana Jenny, bueno, los tres. La verdad es que cada vez que uno va estudiando, que se va para más profundo, porque usted sabe que el reino de Dios es alto y sublime. Así es. Lo que yo me entendí bien o me confundí, pero ahorita usted me va a aclarar la mente. Eso del milenio, sí, no entendí muy bien, pero yo sé que usted me va a entender. Quiero saber si es espiritual o si es o es literal. O es literal. Bueno, eso es lo que hemos estado viendo, que hay, y son maestros de la palabra, hay diferentes posturas, ¿verdad? El premilenialismo dice que eso es literal, que ya pronto va a venir la gran tribulación, y ahí hay diferentes posturas, ya la vimos, y después de la tribulación viene Cristo a reinar en la tierra por 1000 años. Y esa es la postura premilenial. El problema, yo siempre lo había creído así, el problema es que, sabiendo de hermenéutica, las reglas de la hermenéutica, dice que no se puede sacar una enseñanza, una doctrina, de un solo pasaje de la Biblia. Entonces, hablando de los 1000 años del milenio, solo está en Apocalipsis 20, del 1 al 6. Entonces los estudiosos dicen, es que eso no es literal, porque no lo puedes demostrar en otros. Entonces, cuando yo ya vi eso, yo dije, oh, esto es una gran verdad. Entonces dije yo, esto es una gran verdad, y para mí entonces dije yo, esto tienen razón cuando hablan que es espiritual, porque solo está en un pasaje. Pero bueno, hay diferentes posturas en ese sentido, y yo al comienzo creía en lo literal, pero cuando estuve estudiando acerca de que no se puede sacar de un solo pasaje, entonces dije yo, bueno, esto es espiritual. Y al final, hermana, lo que más estudié son acerca de la venida de Cristo. Y como hay diferentes posturas, yo dije, no,
esto está tremendo. Yo lo que me conviene es vivir en santidad. Y yo no voy a pelear con nadie. Si la persona cree que viene antes, amén. Si cree que viene en medio, amén. Y si cree que viene después, amén. Así es que al final con lo del milenio igual. Digo yo, bueno, si voy a estar para reinar con Cristo los 1000 años en la tierra, amén. Y si solo es algo espiritual, que lo que debemos de entender es que al final Cristo es el vencedor, la iglesia es la vencedora y que vamos a estar en la eternidad con Cristo. Esa es la esperanza y esa es la verdad que cualquiera de ellos sí cree, ¿verdad? Todas las doctrinas creen eso, que Cristo es vencedor, que la iglesia es vencedora y que vamos a estar por la eternidad con Él. Todas las doctrinas creen eso. Entonces ahí nos toca, si usted dice, bueno, yo creo que va a haber un reino milenial, amén. Yo creo que me voy con Cristo antes de la tribulación, amén. Y si otro dice, el hermano Gerardo quiere irse después de la tribulación, no dice que no. Yo pienso que todos los que estamos esperando en Cristo no queremos ir antes. Sí, ¿verdad? Yo espero el rapto, pastor. Estoy esperando ese momento. Antes de la tribulación. No, la tribulación no. Yo quiero irme antes. No quiero pasar eso. No, fíjese que estoy de acuerdo con usted. Ya habíamos tenido esta clase anteriormente y me refresca bastante en la memoria ahorita. Pues de que en realidad veo que las diferentes posturas llegan a un fin de que hablan que Cristo triunfa. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Que Cristo triunfa sobre el mal. Y como dice usted también, vivir en santidad, vivir lo mejor que podamos para, si sea antes o sea después o en medio, estar preparados, más que todo, ¿verdad? Porque no podemos estar expectando ni pensando que cuándo va a ser, porque la misma escritura dice que nadie sabe, que será tan rápido como el abrir y cerrar de los ojos, la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que todo ojo lo verá, y pues tenemos que estar preparados. Para mí, en realidad no, como usted lo dijo, ¿para qué ponernos a pelear que si es antes o después? Estar listos y en medio, al final o como sea, amén, y aquí estamos preparados para... Pero al final queremos irnos antes, sí. No, pues sí, sería lo mejor, porque imagínense. Pero si toca, toca. Pero sabemos de que si aunque sea en el final o en medio, pastor, pienso de que si Cristo dijo que si vamos a pasarla, Él va a estar con nosotros, ¿verdad? Entonces creo que vamos a estar bien como quiera. Amén. Vamos a estar bien. A sus hijos Dios no los va a dejar caídos, pastor. Amén. Pienso Amén. de que la vamos a librar. Así es, esa es nuestra Amén. Esperanza. Mi hermano David está con ganas de hablar, pero no le hemos dejado. No, hombre, este tema no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Yo siempre también he creído que el milenio sí es literal, o sea, que es el reinado de Cristo. Y bueno, y ahora que usted menciona que solo hay un texto y una parte del texto que menciona esa parte, pero también yo me hago la misma contrapregunta, ¿va? ¿Quién puso las reglas de la hermenéutica, digo yo, verdad? O sea, ¿fue Cristo o fue Dios o fuimos nosotros los hombres? Entonces digo yo, si las reglas de la hermenéutica las pusimos nosotros y no Cristo, podría ser que un solo versículo pueda sostener una teoría como esta, ¿verdad? Podría ser. No digo que así sea, ¿verdad? Digo yo, podría ser. Entonces, sí. por eso me queda siempre todavía la duda ahí en el tema, pero lo que usted menciona y que el hermano Gerardo y también menciona es lo correcto, porque es de mantenerse en santidad y listo para cualquiera de las cosas, ¿verdad? Porque así es, muchos creen también que vamos a hacer, que el rapto va a ser antes y que la iglesia no va a padecer
de persecución, ni tribulación, y todo lo demás. Otros creen que sí, que 3 años y medio por lo menos, dicen, ¿verdad? Y por eso hay un montón de versículos, hablan ahí, que dice, y el que venciere será vestido de vestidura blanca, el que venciere heredará a ti, el que venciere era esto, y etcétera. Y luego hay otros versículos en el Antiguo Testamento que creo que los mencionamos anteriormente, que Dios libró, por ejemplo, a Daniel en el pozo de los leones, no del pozo de los leones, ¿verdad? Ya estaba en el foso, perdón, en el foso de los leones estaba Daniel. Amén. Sadrach, Mesach y Abednego, recuerdo todavía esas enseñanzas yo de algunos viejitos, ¿se acuerda? De don Norman Parish. Sí. Y hacía esas enseñanzas y decía, bueno, Dios los libró a Sadrach, Mesach y Abednego dentro del horno de fuego, pero no los libró de que entraran en el horno de fuego. La cosa es que debemos estar preparados nosotros, ya sea que nos vayamos o nos quedemos en ese momento, ¿verdad? Porque si nos quedamos y no estamos listos para enfrentar con fe y con santidad ese momento, qué difícil. Y si también se ocupa santidad y se ocupa fe y se ocupa tranquilidad, estar en las manos del Señor siempre, para irnos antes con Él, también, porque si no, entonces, si no está listo en santidad usted, entonces, y viene el rapto, no nos vamos. No hay posibilidad. Se perdió la señal, hermano David. Se le fue la señal al hermano, parece. Se le fue, sí. ¿O será que se fue en el rapto ya, hermano David? No, hombre. Aquí. Nos quedamos, pastor. Nos quedamos, dijimos, no, hombre, no mirábamos nada, hermano David. Nos preocupó, hombre. No, entonces lo que estaba diciendo es que todo apunta, lo que decíamos al principio, estar listo para lo que venga. Si viene el rapto primero, pues que nos vamos con él. Si hay que gobernar con él 1000 años, ojalá no seamos de los escogidos que gobernemos con él, pero hay que estar listos. Sí. Si no hay que gobernar con él y nos vamos, pues lo importante es que nos vayamos con él, ¿verdad? Amén. Amén, así es. No sé si alguien más o el hermano Danilo quiere decir algo. No, yo no. Ok. Ahorita no. Ok. Se queda, se va. Estaba preocupado ahorita que ya no se miraba nada el hermano David ahí, hombre. Se queda, se va. ¿Cuál quiere? Que se quiere ir el hermano Danilo ya. ¿Y la hermana Jenny qué? ¿Se fue también? Se fue. Estamos preocupados. Bueno, miren, la verdad es que es interesante los videos que les voy a poner en otra clase, porque ustedes van a ver cuando ustedes escuchen al que habla de que nos vamos antes, usted va a decir, amén, ese hombre tiene la verdad, mano. Y lo expone y lo dice. Y uno dice, wow, está tremendo. Aquí está la verdad. Y lo expone con pasión y usa la palabra. Y después otro día vamos a oír el que tiene la otra postura y usted va a decir, hombre, parece que este es el que tiene la razón. Porque empieza y entonces uno, miren, cuando alguien es nuevo, pues se confundiría y diría, no, a mí ya me dio miedo esto, más bien, porque ¿cómo? Entonces no sabemos la palabra. Bueno, Dios en su soberanía permitió que esto sea así, pero lo que sí debemos de estar seguros es lo que ya hemos estado repitiendo. Cristo es el vencedor, la iglesia es vencedora, Satanás es el derrotado y vamos a vivir con él por la eternidad. Así es que nos conviene vivir en la verdad, nos conviene vivir en santidad, nos conviene buscar la ayuda de Dios, del Espíritu Santo. Señor, purifícame.
Porque en realidad, miren, hay una cosa que yo he escuchado a predicadores. Hermanos, nosotros no somos santos. No, ¿cómo que? Si la Biblia dice que somos santos. Porque desde el momento, ahora, una cosa es ser santo y otra cosa es ser perfecto. No somos perfectos, solo Dios es perfecto. Ya con un pensamiento pecamos, pero nosotros no somos pervertidos. O sea, si yo digo, yo soy un pastor que no soy santo, entonces yo no soy cristiano. Ahora, pero vamos en un camino de santificación. Hermanos, miren, es algo glorioso que nuestra mente pecadora no logra entender. ¿En qué? Si un hombre borracho, mujeriego, lo que sea, entrega su vida a Cristo de corazón, ese hombre la Biblia le llama santo, y si ese hombre muere se va con Cristo. Ahora, si preguntamos, ¿es perfecto? No, hermano, si apenas no ha ni comenzado, pero ya Cristo lo santificó y vamos día a día en un camino de santificación hasta que Él nos transforme. Entonces allí va a ser ya diferente, pero debemos de entender, claro, yo he oído pastores que dicen, hermano, no hay ningún santo en la iglesia cristiana. Bueno, si está hablando de un palo de madera es otra cosa, pero no está hablando de eso, sino que dice, no somos santos porque todavía pecamos. Está equivocado. Desde el momento que venimos a Cristo, la Biblia nos llama santos porque estamos apartados para Dios y vamos en un camino a una estatura del varón perfecto, buscando la santidad, hermanos, y eso no se termina hasta que Cristo venga y nos transforme. ¿Qué significa eso? Ustedes y yo necesitamos ponernos a cuentas con Dios diario, en todo momento, en realidad, porque a veces por callar pecamos y a veces por hablar pecamos. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude cada día a decirle, Señor, mira, aquí estoy, en realidad, aquí estoy. Y es necesario entonces que lo hagamos para que estemos preparados cuando Él venga, ¿verdad? Por ejemplo, yo he oído prédicas que dice algo así: si el Señor viene un domingo y no estás en el culto, te quedas. Wow, pero qué enseñanza más bárbara. Si alguien está en pecado, aunque esté en el culto, ahí se va a quedar. Pero no es el hecho que no fuiste. Ahora, claro, yo entiendo que alguien lo dice para que la gente no deje de congregarse. Pero eso no es una doctrina verdadera de la palabra. Es que hay que andar en santidad. Y si estoy enfermo y no pude asistir al culto y viene el Señor, me voy con Él. Porque el asunto es vivir en la verdad y en la santidad. Pero hay gente que predica así. No sé si ustedes han escuchado alguna vez. Si no viene, y hay otros que dicen, los que se sientan en las últimas bancas es evidencia que están en pecado y todo el mundo va para adelante, ¿no? Entonces es tremendo, pero eso no tiene base bíblica, ¿verdad? No es así. Es más, yo pienso que a veces nos hace falta entender esa santidad tan grande de Dios. Que yo estaba leyendo a un estudioso que decía, es que yo cuando predico peco. Y es porque él entiende que tiene su parte, ¿verdad? Que hay una lucha día a día. Pero la otra parte es que si eres cristiano, eres santo, porque eres apartado para Dios. Y vamos en un camino de santificación. Bueno, estamos terminando. No sé si alguien más quiere agregar algo o quiere hacer una pregunta. Estamos grabando la clase. ¿Hay algo más, hermanos, que queramos agregar? No, me interesa bastante eso. Perdón. No, le decía que me interesa.
Se le pierde, hermano David. Y otra vez sin conexión. Sí. Necesita es que esta. no, es que estoy largo de... Sí, ocupo la camiseta del hermano. Es que estoy largo de donde está la... Jonathan No. trabaja, mi hijo trabaja desde la casa. Ok. Y entonces se llevó, ¿cómo se llama? Las antenas del router. Wi-Fi y todo Ok. a una, ¿cómo se llama? A una oficina aquí dentro de la casa, ¿verdad? Y entonces al final estoy con un repetidor yo y eso cuesta. No le decía que la santidad es como la salvación. O sea, nosotros somos salvos por gracia de Cristo y somos somos santos porque Él nos hizo santos. Amén. Igual nos justificó, nos hizo justos también. Por eso la palabra dice, dígale al justo que le va a ir bien. La gente no cree que es justa porque dice, no, yo es que hago cosas malas y a veces no actúo. No, es que soy justo por la gracia de Dios, estoy justo por el sacrificio hijo que Jesús hizo. Por su hijo, ¿verdad? Y por todo eso, y eso se recibe por fe. Y uno tiene que mantener eso, ¿verdad? No, tampoco es lo contrario, que, bueno, ya soy justo y ya soy santo, pues hago lo que quiera, ¿va? No habla de eso el Señor, de un libertinaje loco, ¿verdad? No, correcto. Habla de mantenernos alineados nosotros en su palabra y poder imitarlo como a Él. Si todas las cartas que Pablo hace a todas las iglesias, que por cierto no eran santas las iglesias, digamos desde el punto de vista visual de nosotros, él hablaba y le decía, entre otros, y hacían cosas feas, ¿verdad? Y a todos los santos que están en la iglesia tal, decía Pablo, a todas las iglesias. La iglesia de Corinto, imagínense. Se dirigía con todo, ¿verdad? Y les decía a los santos que están en tal iglesia. ¿Por qué? Porque él entendió que la santidad es como la salvación, se recibe por fe en Jesús, se recibe por la obra de redentora que Jesús hizo en nosotros. De hecho, yo pongo este ejemplo así, fíjese, Dios nos mira a nosotros así. Aquí está Jesús enfrente y amén, atrás estamos nosotros. Entonces, amén, cuando Dios nos mira a Jesús primero y mira la santidad de Él y después, traslúcidos, nos mira a nosotros y dice, también es santo David porque está protegido por la sangre de Jesús que está atrás, amén, ¿no? Está delante de Él, perdón, ¿verdad? Entonces, es así bonito. Es correcto. No es por nosotros, sino que es por el sacrificio de Cristo. Así, lo que tenemos que nosotros es imitarlo y hacer frutos dignos de esa santidad, y estar cerca, ¿verdad?, del Señor, pero por nuestro propio mérito probablemente no lo seamos, ¿verdad? Sino por fíjense que digamos que descubrí a un líder de alabanza que estaba en pecado. Era casado y andaba con otra mujer. Entonces yo lo metí a la oficina y le hablé claramente y él me aceptó. Y me dijo palabras como esta: yo acepto una disciplina, una restauración, si usted me asegura que usted no tiene ningún tipo de pecado, que es igual a Dios. Si usted es igual a Dios, yo acepto que me ponga disciplina. Y si no, usted no me puede poner. Yo puedo seguir viviendo así como estoy y no pierdo mi privilegio. Y le digo, no, a mí no me vas a manipular. Vos sabés que no soy perfecto, pero yo no estoy en pecado abierto como tú estás. Yo con un pensamiento puedo pecar. Si yo me enojé, puedo pecar. Pero otra cosa, Leo, es ser un degenerado como tú lo estás haciendo. Pero él así me dijo, si usted me dice que es igual a Dios, yo acepto. Pero si no, dice, yo sigo viviendo así y usted no me puede quitar mi privilegio. Y le dije, estás equivocado. No es así. Ahí lo hubiera dicho, ya sé con quién estoy hablando, demonio, y fuera. Sí, a darle un garrotazo. Bueno, sí. Pero es tremendo. Entonces hay que saber balancear, ¿verdad? Porque de verdad yo he oído pastores que dicen, ningún cristiano puede declararse santo porque pecamos. No. Es que somos santos porque estamos apartados para Dios, pero vamos en ese camino. Por eso es que nos conviene
estar atentos con el Espíritu Santo, estar a cuenta y decir, Señor, perdóname, en realidad, ayúdame, santifícame. Yo quiero ir creciendo a la estatura del varón perfecto. Y entonces ahí vamos todos en ese camino, ¿verdad? De pedirle al Señor. Ahora, si hacemos algo y no sentimos nada, entonces es que estamos mal. Pero si sentimos la reprensión del Espíritu Santo y decimos, oh, perdóname, no quiero hacerlo. Por eso es que a medida vamos en los años hay que tener cuidado, porque a veces nos podemos endurecer, ¿verdad? Y ya no importarnos. Pero hablando de la venida de Cristo, pues debemos de estar preparándonos cada día, diciendo, Señor, ayúdame, Padre, purifícame. Miren, hermanos, yo he ido a iglesias, he predicado en bastantes iglesias en Estados Unidos, y a veces me he encontrado pastores o líderes que me dicen, pastor, y usted dice, todavía escucha música, y me menciona a cualquiera, Danilo Montero, o Jesús Adrián Romero, o el otro, Marco Witt, o cualquiera de ellos, Marcos Barrientos. ¿Por qué le digo? No dice porque se ha descubierto que Marco Witt es homosexual, que Marcos Barrientos es ladrón. Y le digo, mira, fíjate que yo tengo un temor tremendo, le digo. Pido perdón a Dios porque yo no he andado con ellos, le digo, yo no me doy cuenta. Le digo, tú has andado con Marcos Barrientos, donde él anda robando. No, tened cuidado con los que estás hablando. Ahora, usted me dirá, pastor, entonces usted los está defendiendo. Es que yo desconozco, yo no quiero pecar con palabras de cosas que yo ni cuenta me doy. Yo no, solo porque alguien dijo, no, yo no puedo. O sea, que Dios me libre y me perdone. Y un día a un pastor le dije, hermano, a lo mejor tú y yo le estamos peores que cualquiera de ellos. Porque desde el momento que ya estamos juzgando, entonces en realidad hay que tener tanto cuidado, ¿verdad? Ahora, ¿será que alguno de ellos es pícaro? Pues yo no sé, y a lo mejor, pero es que yo no me doy cuenta. Yo no puedo andar hablando porque otro tipo habla, ¿verdad? Entonces hay que tener tanto cuidado. Todo eso tiene que ver con la santidad, hermano. Todo eso sí, tiene que... Dígame. Hay un verso en Proverbios que dice que no acuses al siervo ante su señor, no sea que el mal que era para él te venga a ti. O sea, al final uno se busca males por andar levantando la voz sobre otros que ni siquiera tiene conocimiento. Así es. Y tendemos a hacerlo, uno tiende, ¿verdad? Sí. A hacerlo, tiende a... Entonces nosotros debemos de tener tanto cuidado, hermano, y pedirle a Dios, porque a veces cuando pasan esas cosas y yo escucho pastores que cayeron con mujeres o que yo digo, Señora, ayúdale a él y a mí. Yo no sé si yo estoy peor que él. Tener misericordia, porque si no, pues me estoy poniendo como Dios casi, ¿me entiendes? Todos esos son pícaros, menos yo. Y debemos de cuidarnos, ¿verdad? Debemos de pedir la santificación. Dice la Biblia que el que es puro, purifíquese aún más, santifíquese aún más. El que es santo, santifíquese aún más. Cada día, eso habla el Apocalipsis, cada día, Señor, necesito de la santificación. No sé si hay algo más, hermanos, si no oramos. Oramos entonces, démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche porque siempre recibimos de ti. Gracias por el aporte de cada uno de mis hermanos, por sus vidas, por sus familias. Yo sé que esta noche nos has hablado a cada uno de nosotros para darnos fuerzas, para darnos ánimo, pero también para que estemos alerta, para que no nos descuidemos. Señor, ayúdanos, bendice cada familia aquí representada,
Bendice la familia de mi hermana Ángela, que no pudo estar hoy. Padre, y te damos gracias porque tú eres bueno y todo lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Creo Amén. que hoy Amén. no tenemos Amén. problemas Un con abrazo. la grabación. Dios les No sé bendiga. qué van a tener. Bendiciones. Feliz Amén, noche, amén. bendiciones. Dios les bendiga. Amén, Pastor Amén, Danilo. igual. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿O hay confusión? Dígame la verdad. No, está.